Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Norbert Daniel Monti. Como siempre, un abrazo y un saludo para todos. El día de hoy, otro video interesante. Vamos a analizar qué está ocurriendo en los mercados financieros. Pero antes, quería comentarles que este video está saliendo en este momento con una calidad diferente de imagen. Y es porque mi computadora está en este momento en servicio. Estoy desde el laptop y he tenido que hacer este video como 3 veces porque he tenido miles de problemas a nivel técnico para conectar la cámara 4K, poner el micrófono, y aún así tengo algunos inconvenientes. De todas formas, les agradezco paciencia con eso. Igual la información es de primera y es importantísima porque este miércoles tenemos nada más y nada menos que la decisión de la Fed de subir 0.25% y poner las tasas de interés que están en 5.25 a 5.5%. ¿Cuál va a ser el resultado de que haga esto la Fed y cómo esto va a afectar a las acciones, a los commodities que venimos hablando que van a tener un muy buen repunte a fin de año y que ya empiezan a mostrar esos síntomas, y cómo va a afectar esto a las criptomonedas y si las criptomonedas se van a beneficiar de esto como los commodities o van a sufrir las consecuencias que podrían sufrir las acciones? Vamos a ver qué pasa esta semana de earnings, que es tan importante, y cómo esto puede repercutir rápidamente en todo lo que necesitamos nosotros saber para nuestra semana de trading. Voy a darte algunas oportunidades en este momento en dos commodities que creo que van a tener futuro, acciones que se relacionan a estos commodities que también pueden tener un buen repunto. Te las voy a contar el día de hoy. Vamos a revisar algunas de nuestras acciones que ya venimos trabajando y vamos a ver cuáles son las oportunidades que tenemos tanto en Bitcoin como Ethereum después de esta semana. Así que no siendo más, amigos, empecemos. Ok, empecemos en este momento con el calendario económico. Atención, porque el calendario económico es muy importante para esta semana. Hoy lunes hemos tenido algunas cosas importantes. Los PMI, manufacturero, se pone por debajo de 50% nuevamente, 50 puntos, perdón. Y como les venía diciendo, empieza a repuntar un poco el manufacturero. Esto es bueno porque venimos con 9 lecturas, con 8 lecturas, 9 lecturas por debajo de 50 en contracción. Pero miren que esperaban 46 y termina en 49. El manufacturero se está reactivando. Esto es una de las cosas que yo les quiero contar, porque esta es la parte que empieza a anticipar el mercado. Cuando ya vemos en el horizonte que la Fed puede empezar a cambiar su política y bajar las tasas de interés, en ese sentido nosotros empezamos a anticiparnos. Y puede haber un salto de las acciones que ya empiezan a llegar a puntos bien altos, a toma de ganancias, como lo vieron en el Standard & Poor's 500, que ya lo vamos a ver un ratito nada más. Y cuando lleguemos ahí, van a saltar. ¿Y a dónde se van? A los commodities, a las empresas de value, y también inclusive se refugian en el dólar o en algunos otros commodities de refugio, como son el oro, inclusive podría ser Bitcoin. Pero ya vamos a llegar ahí. Esto es importante empezar a revisarlo porque esta lectura nos muestra una reactivación en el momento que empieza a activarse la economía con respecto a lo que puede pasar en los próximos 6 meses. Porque todavía viene un declive importante para que la Fed haga los recortes de las tasas de interés. Pero recuerden que el mercado se anticipa. Tenemos aquí la confianza del consumidor de Conference Board. Tenemos aquí la subasta de deuda de 5 años. Todo esto se va a dar el día martes. El miércoles, los permisos de construcción que siguen estables, los permisos de construcción mensuales pasan de 5.6 a menos 3.7 a menos. Ese es lo que se espera, el forecast. Y esto es importante verlo porque es fundamental que el shelter se dé en el CPI. Recuerden que el próximo CPI se va a dar con una suba en la inflación. Es posible que se dé esta suba por una razón, porque el mes anterior que vamos a quitar es de 0%, lo cual hace que cualquier subida mensual de intereses, sea mínima, va a hacer que se suba, y llevamos 12 meses cayendo en la inflación. Entonces la primera vez que vamos a subir en 12 meses sería esta nueva CPI. Pero los dos siguientes podrían poner, después a los 3 de los que vienen, 1, 2, 3, al tercero podríamos ver que la inflación esté muy cerca o ya en el 2%. Así que tengan cuidado con esas lecturas porque el mercado posiblemente interpreta como algo negativo esta primera subida en la inflación después de tanto tiempo, pero inmediatamente vamos a ver dos recortes fuertes de esa inflación. Y si el shelter se da, que es lo que estamos tratando de ver, que se dé porque la energía empieza a repuntar, necesitamos un shelter que empiece de verdad a mostrar un negativo, es decir, que empiece a mostrarnos una caída en la subida, sube casi 0.4, 0.6 en las últimas, ha sido esa la subida del shelter. Si cae a 0.1 o inclusive por debajo del 0%, empieza a ser negativo el shelter dentro de la inflación, vamos a tener una inflación que cae casi un 40% en total
de la lectura va a ser el shelter, por lo que una caída del shelter va a ser fuerte dentro del CPI. Podríamos ver un CPI negativo en los próximos meses, pero vamos a necesitar del CPI muchísimo porque la energía empieza a repuntar. Entonces, ver estas noticias de permisos de construcción mensuales que se pongan en negativo son importantes. Ventas de viviendas nuevas estaba en 7.663, vamos a esperar 727.000, perdón. Hay que esperar, pero es menor al anterior. Tenemos la venta de viviendas nuevas que pasa de 12%, un muy buen mes del pasado, a este mes que se espera que sea menos 0,7%, lo cual indica que hay una fuerte corrección y esto indica aún más que el CETE podría empezar a mostrar los números que necesitamos en los próximos meses. Tenemos inventarios de petróleo que pasan de menos 0,7, pasan a menos 2,4 millones. Y esto es importante porque se estaba diciendo que los commodities van a repuntar, que se van a empezar a anticipar a la reactivación de la economía y van a tratar de comprar los commodities que son los principales que se utilizan para esa reactivación y que ahí es donde empieza todo y la producción también se mejora. Entonces, como van a empezar a anticiparse y hay poca o hay escasez quizás y empieza a haber menor reserva, vamos a tener unos commodities que empiezan a subir con más fuerza y el petróleo, en mi opinión, creo que va a tener un mercado bullish de aquí a fin de año. De hecho, ya empieza a mostrar signos de ese mercado bullish y ya lo voy a mostrar un ratico nada más a qué me refiero, pero hay algunas acciones que puedes revisar dentro del petróleo, como lo son ExxonMobil, que la contamos mucho aquí en mi canal, Occidental, que la cuento mucho en mi canal, que le gusta mucho a Warren Buffett, de hecho ya es dueño casi la mitad o más de esa acción, y Chevron, que también me gusta mucho. Esas son las tres que yo compro cuando trato de invertir en petróleo o cuando trato de shortear petróleo, también las uso mucho a esas. También tenemos el ETF de USO, el uso, que ya está en QuantFury, por cierto, si no sabía, ya está en QuantFury, uno de los mejores brokers que hay para operar tanto commodities como acciones como cripto, entre otras. Hasta Forex tiene ahí. Y ojo con el dólar, ya les voy a contar de más adelante. Inventarios de petróleo, estaba comentando, tenemos el comunicado obviamente el miércoles y yo voy a estar en vivo en el programa Cuánto nos queda de QuantFury, voy a estar en vivo con mis colegas, los recomiendo porque va a estar interesante, vamos a ver en vivo la decisión de la Fed, pero de ser de 5,25% pasa a 5,50%, ese al menos es el consenso, si ustedes ven el consenso da risa, pero está en 1,4%, dice que no la va a subir, y mientras que el 98,6% dice que la va a subir, está claro que la va a subir, y sería un tonto Powell no subirla. Ahora, yo estoy de acuerdo que la suba, no, lo he dicho mil veces, es una tontería subirla, no hace nada, y lo único que puede es asustar más algunos sectores que podrían romperse, como el caso que hemos visto recientemente, que la gente cree que hay una crisis, no hay una crisis, pero sí hay una posibilidad de que haya un susto mayor con los regionales. Yo invierto en los regionales, porque creo que las oportunidades hay que tomarlas, y las tomamos en su momento, cuando todos los bancos estaban perdiendo. ¿Por qué? Porque Silicon Valley quiebra, porque el otro estaba a punto de la quiebra. ¿Qué pasa? Son otros bancos, pero la gente empezó a salirse como loca de las acciones de los regionales y sacaron, por ejemplo, Key Corporation, que me parece un muy buen banco, o Charles Schwab, que me parece un muy buen banco. Y ambos bancos compramos en mi oportunidad. De hecho, ambas oportunidades se las di a ustedes y ambas oportunidades van con más de 15% de ganancia. Ambas oportunidades. ¿Pero por qué se las di? Porque es que cuando tú estás cayendo, de tal forma que estás cayendo, y no es tu banco el que está perdiendo, y tú no tienes ningún problema, simplemente es FOD, es cuando tú compras, y esa es una de las mayores oportunidades que uno puede tener en el mercado. Entonces, en ese orden de ideas, esto puede afectar nuevamente algunas salidas de capitales de los bancos regionales, pero no porque tengan miedo a los bancos regionales, sino porque hay otras oportunidades mejores, y son los bancos regionales los que más sufren porque son los que menos dinero tienen en teoría, ¿no? Esa es una de las claves. Pero yo creo que independientemente aquí no hay ninguna crisis bancaria y lo voy a explicar ahorita más a fondo. Pero esta decisión de la Fed me parece una tontería, creo que va a causar esas estrés o digamos pruebas de estrés en muchos sectores donde no deberían estar haciéndose esas pruebas en este momento, señor Powell. Pero además de eso, no creo que haga ninguna mella en ningún otro sector que necesite él bajar la inflación. Lo va a hacer porque dice, yo dije que lo iba a hacer y lo hago porque soy el que manda y, y no voy a ceder a presiones, pero yo creo que hasta aquí llegó, no sube ni una más, no debería subir ni una más, y creo que esta es la que le va a dar el toque final a la inflación. Creo que va a demostrarnos que quiere matar la inflación y aquí le damos la última puñalada a la inflación, pero hasta aquí llegaron porque ya la mata y en solo 3 meses va a tener la inflación, en mi opinión, muy cerca del 2%. En octubre, acuérdense de mí, el CPI de octubre va a ser cerca del 2%, en noviembre, cuando lo den en noviembre va a ser cerca del 2%, y es ahí donde él dice, bueno, aquí con la situación como está, el PMI como está y como están las cosas manufactureras, va a tocar recortar las tasas de interés. Y es ahí donde empieza un escape quizás
de las acciones que todavía pueden subir 2-3 meses más hasta que pare de recortar, que más o menos parará, en mi opinión, a los 2,5% aproximado de tasa de interés, donde las va a frenar. Y cuando las llega a ese 2,5%, ahí puede estabilizarse y se viene un rally, en mi opinión, de acciones que puede durar inclusive hasta all time high. Pero mientras llegamos a ese recorte, todavía hay campo para seguir subiendo. Y ese campo para seguir subiendo, después de que la Reserva Federal suba la tasa de interés y el Banco Central Europeo también la suba, ese campo para seguir subiendo también depende de las acciones. Y ya voy a llevarte al calendario económico. Pero vamos a hablar un poquito de estas noticias para contarte por qué puede seguir el rally todavía 3 meses o 2 meses más, dependiendo de esta situación. La Reserva Federal y el Banco Central Europeo van a subir tasas de interés. El Banco Europeo va a subirlas de 4 a 4,25 y en la Reserva Federal de los Estados Unidos de 5,25 a 5,50. O sea que tenemos dos subidas. Fugas de depósitos y alertas inmobiliarias sacuden los bancos de Estados Unidos. Esto es lo que estaba comentando. Jane Dimon, de CEO de JP Morgan, advertía sobre la necesidad de competir con cuentas de mejor rendimiento monetario. ¿Qué quiere decir con esto? Hombre, que si están pagándote fijo 5,25%, 5,50% anual, el banco no te lo está pagando, entonces tú te sales del banco. Y entonces, ¿qué pasa? Tienen unos outflows importantes. No hay una crisis bancaria porque la mayoría de los outflows han ido de inflows a bancos más grandes, lo cual hace que no haya una crisis sistémica. Pero, sin embargo, hay una situación complicada y es mejor no hacerle más pruebas de estrés a estas situaciones. Y estoy de acuerdo con Dimon en el sentido de que los bancos tienen que buscar alternativas para darles algo un poquito más rentable a los clientes. No hay mucho poder de fijación de precios en la mayoría de nuestros negocios y las betas van a subir. Se están preparando las consecuencias en el sector inmobiliario comercial impulsadas por la aparición de entornos de trabajo remotos e híbridos, y esto ha hecho una presión en diferentes sectores inmobiliarios que no se veía hace muchos años. Esa presión está causando que algunos sectores se vuelvan muy caros y otros se vuelvan muy económicos, que las casas, algunos apartamentos que minen desocupados muy rápido, mientras que otros no dan abasto. Ciudades como Medellín, por ejemplo, en Colombia, se ha vuelto una de las capitales de los expat en el mundo, con millones y millones de personas queriendo entregar, bueno, millones no, vamos a decir cientos de miles de personas llegando a Medellín, tratando de buscar un espacio para vivir de otros países del mundo porque es económica, porque tiene buen clima, etcétera, etcétera. Y eso está pasándole también a México, en muchas ciudades, a España, mejor dicho, a Asia, en muchos países, Centroamérica, Sudamérica, todo está pasando, pero se están moviendo los hilos y esto ha generado presiones en diferentes sectores. Pero el problema está en que ahora mismo estas hipotecas en los Estados Unidos son tan altas y la mayoría de la gente está por debajo del ingreso para poder pagar ese tipo de hipotecas, no van a poder comprar las casas. Las casas están bajando de precio porque no las pueden comprar, pero además es posible que estas presiones causen también que muchas personas dejen de pagar su hipoteca. Y esto es un problema para los bancos adicional. Esperemos que no sea el caso. Pero en mi opinión, yo creo que no hay una crisis bancaria como tal, y lo he dicho varias veces en mi canal y lo he dicho varias veces en programas que me han invitado. Creo que estamos ante una situación muy compleja y una situación muy precisa de algunos sectores y de algún banco específico. ¿De acuerdo? Y que los otros bancos están en este momento simplemente sufriendo las consecuencias de ese FOD que se creó en el mercado. Pero una vez pase esto, son excelentes bancos con muy buena oportunidad para mantenerse ahí. Ahora, tú me podrás decir si te gusta o no te gusta un banco, tú me podrás decir si te gusta o no te gusta esta inversión. Yo en lo personal soy los que sigue oportunidades y cuando las tengo que conseguir, las consigo. Y en este caso me parece que son buenas las oportunidades de los bancos regionales, sobre todo los buenos, los que hacen la tarea y te das cuenta que son buenos. En mi opinión, Key Corporation, el banco Key y Charles Schwab. Tesla será el próximo Apple, asegura Dan Ives, un analista de Wedbush. Yo creo que tiene razón en cuanto a que decía que Tesla donde estaba Apple en el periodo 2008-2009, cuando Cupertino estaba comenzando a monetizar sus servicios y ecosistemas dorados. Vemos este trimestre como un gran paso para la dirección correcta, ya que Tesla está jugando al ajedrez mientras otros juegan a las damas. Lo que quiere decirnos Ives aquí es que Cupertino estaba monetizando en esta época sus servicios y Tesla empieza a monetizar fuertemente sus servicios, como por ejemplo las estaciones de recargas. Se las está vendiendo ya la oportunidad de que las puedan utilizar Ford, Mercedes, entre muchos otros empiezan ya a hacer negocios con Tesla para utilizar su red de recarga dentro de los Estados Unidos, haciendo que sus carros sean mucho más utilizables de manera eléctrica y de mayor alcance y rango, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que apenas empieza por ahí y va a tener millones de otros servicios
de techos eléctricos, baterías eléctricas para la casa. Tesla tiene una cantidad de variaciones, es por eso que está en mi portafolio privado y tenemos un muy buen precio de compra y no hemos vendido todavía. Creo que Tesla todavía tiene un gran potencial en los próximos meses, inclusive años. Calendario económico, lo que les decía, amigos, aquí tenemos la clave del éxito para esta semana y para las próximas semanas. Porque tenemos a, miren, Microsoft, Alphabet, Snap, Visa, 3M, GM, tenemos a Meta, tenemos a AT&T, que por cierto AT&T me parece que está dando su última bocanada de aire en un pez que el río se le seca. Pero aún así puede dar sorpresas. O sea, no estoy diciendo que no, pero a mí me parece que AT&T es una empresa en espiral de la muerte. Tenemos a Meta, tenemos a McDonald's, tenemos Ford, Intel, Roku tenemos en el portafolio, tenemos a portafolio también a Teladoc, tenemos a ExxonMobil aquí y Chevron al final de esta semana, dos de las que les acabo de decir que me parecen buenas para a nivel de petróleo, a nivel de commodities y a nivel de crecimiento en los próximos meses. Y no me extrañaría que den buenos resultados porque viene el petróleo ya bastante mejor en las últimas semanas, inclusive el último mes. Así que tenemos Procter & Gamble, también otra muy buena. La verdad es que esta semana tiene mucho que decirnos. ¿Y qué es lo que pasa? Les cuento rápidamente. Powell tiene una decisión que tomar. Me parece que está equivocada, pero cuando la va a tomar y va a subir hasta el interés para matar la inflación. ¿De acuerdo? ¿El mercado cómo va a determinar si eso es bueno o malo? Pues sencillo, ya el mercado ha hecho un pricing a que sube 0,25%. ¿De acuerdo? O sea que no va a cambiar esa situación. Si sube 0,25% el mercado hace, no importa. ¿De acuerdo? Si sube más de 0,25, es decir, 50 puntos, entonces ahí el mercado cae un 3-4% fácilmente. No esperaba nadie eso y es una locura. Si no la sube, el mercado hace all-time high, en mi opinión, 4.800 en el Standard Poor's 500 sin ningún problema. Pero estas dos opciones son bastante imposibles que pasen, son remotas y el consenso es que el 98% va a subirla. O sea que tendría que ganar el 1,4% tarde en lo correcto, lo cual es bien poco probable. Pero ¿qué pasa? Lo que diga Powell después sí es importante, porque si Powell sube 0,25 y dice, a ver, seguimos jodidos, la inflación sigue jodida, todo está jodido, nos jodimos y por eso entonces yo voy a seguir subiendo como loco esta vaina hasta que reviente algo. Entonces ahí el mercado lo puede interpretar como algo que Powell ya no tiene ni pie ni cabeza y esto mejor vamos a salirnos de la bolsa. Entonces empieza a haber unas correcciones más definidas con esas declaraciones. Pero si nos dice, oigan, en 3 meses creo que la inflación está por el 2%, aquí le acabo de pegar una última puñalada, yo creo que lo voy a tener controlado, voy bien, estamos bien, vamos bien. Si nos dice eso, entonces el mercado va a tomarlo con algo positivo y el mercado va a seguir teniendo el mercado alcista que tenemos ahora. Pero la clave de este mercado alcista no va a estar casi si esto pasa o no, sino que tiene que combinarse claramente con el mercado que les estoy mostrando aquí de earnings. ¿Por qué? Porque unos buenos earnings con un mercado que se quede, que suba nada más 25 puntos, va a ser un mercado alcista que podría llevar al Standard Poor's 500 a los 4.740, 30 aproximadamente, donde hay una fuerte resistencia en esa zona. Así que el mercado va a revisar, va a esperar a ver qué dice Powell. Es importante qué es lo que dice Powell, pero también es importante ver cómo sale Microsoft, Alphabet, Snap, todas estas antes del miércoles y cómo sale Meta y todas estas después del miércoles y cómo termina saliendo al final del viernes las energéticas. Cuando tengamos un panorama claro de earnings con la decisión de la Fed clara, creo que las próximas semanas van a ser mucho más definidas y en mi opinión pueden ser alcistas. Creo que no ha terminado la pierna alcista todavía, aunque ya creo que no queda mucha fuerza. Es decir, se está agotando el movimiento alcista, sin duda se está agotando el movimiento, pero eso no quiere decir que va a empezar a caer mañana mismo. Creo que todavía le queda una semana de earnings interesante, que si son buenos va a seguir subiendo el mercado. Creo que la subida de tasas de 0,25 ya está price in, lo cual no va a afectar mucho el precio del mercado. Y lo que diga Powell sí va a afectar, pero combinado con los earnings va a ser interesante revisarlo porque puede ser bastante positivo al final de cuentas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que cambie el mercado a bajista? Es cuando el mercado determine que ya hay una presión muy alta, que las casas están muy bajas, que prácticamente estamos entrando en deflación, que el mercado ya no tiene la inflación, que de hecho estamos perdiendo inflación muy rápido y pues, toque cambiar, hacer un shift. En ese momento el mercado va a sentir que las cosas ya se salieron de control, van a vender las acciones, se van a pasar a algo más seguro porque no les gusta la volatilidad y van a buscar commodities. ¿Cuáles commodities? Los energéticos, sobre todo el petróleo, el gas, van a tener muy buen beneficio, pero después vamos a tener otros interesantes como la madera, el acero,
que van a seguir siendo muy importantes para la construcción y que van a tener un repunte porque la caída de las tasas de interés hace que se hagan más mortgages y más mortgages o más hipotecas van a traer más ventas de casa y más construcción. Las nuevas construcciones se van a disparar nuevamente, los permisos se van a aumentar y viene la reactivación. Pero esa reactivación no empieza enseguida, se da en un año, pero el mercado se anticipa y empieza a comprar todos esos productos, todos esos materiales, todas esas materias primas, todo esto para anticiparse. Y la energía es una de las primeras que empieza a repuntar. Cuando el mercado encuentre ese piso, que seguramente va a ser en el 2004, cuando Powell deje de bajar las tasas por ahí en 2.4, 2.8, 2.5, quizás en esa zona porcentual, hombre, 2.5% puede ser un buen punto de frene y mantenerlas en 2.5 y ya con un mercado estabilizado y con una inflación estabilizada. A ver cómo se va, porque tampoco las quiere llevar a cero nuevamente porque vas a generar otro problema adicional. Entonces vas a tener que buscar, cuando encuentre ese equilibrio, entonces creo yo que ahí sí viene un nuevo rally alcista de acciones que posiblemente vamos a pasar por el all-time highs y que seguramente lo vamos a ver en el 2004, 2005, ¿de acuerdo? 2024, 2025, ¿de acuerdo? Así que así está la cosa, amigos. Así pinta el panorama. Elon Musk acaba de cambiar a Twitter por X y dice que cómo sería, si ya no se dice estamos tuiteando, sino que estamos ¿qué? Exiando. Es lo que nos pregunta ahí el señor Elon Musk, que cada día hace más y más cambios. Tenemos aquí nuestra plataforma de trading, Juan Fury. Atención porque miren, Exas que la veníamos montando 43%, Space tenemos con un 10%, sale SUA con un 14% alcista, tenemos a Ethereum con un 26%, que podría llegar a esos $2,000 si se da ese movimiento que les digo a fin de año. Shopify con un 66%. Y nuestra plataforma en este momento estamos a 68.600. Estamos en 70.000, casi un 100% de ganancia en los últimos 2 años con todos los depósitos que hemos hecho. Muy interesante nuestro portafolio público y el privado también empieza a tener muy buenos repuntes con acciones que hemos cerrado, estamos más de 100% y con muchas que todavía están en periodo de recuperación, pero con muchas que estamos ya en positivo. NIO se nos va a tener en positivo, que por cierto les tengo una buena noticia con respecto al mercado chino. Y lo voy a poner ahí con el mercado de commodities, por una razón, porque los chinos también se benefician mucho de la reactivación. Y que empiecen a caer las tasas de interés aquí en los Estados Unidos, a los chinos son los primeros que les va a gustar y esas empresas son las primeras que van a empezar a comprar porque la reactivación en Estados Unidos beneficia enormemente a China. Y China viene en un FOD impresionante, vienen con las acciones que no han podido repuntar con todas estas subidas. Creo que vamos a tener un mercado chino repuntando junto a los commodities más fuerte que las acciones estadounidenses. Y no me extrañaría ver a empresas como Baba, JD.com, NIO, entre otras, repuntar. Ahora, no estoy diciendo que inviertan todo en China, y China es con mucho cuidado. A mí no me gusta más, casi China, por ejemplo, lo que hicieron con Alibaba, claramente la intervención del Estado es brutal y es un mercado que es muy difícil en ese orden de ideas. Pero hay oportunidades. Entonces, se puede uno mojar un poco con esas oportunidades teniendo en cuenta los riesgos que conlleva invertir en China. Pero creo que podríamos ver a un mercado chino también repuntando de aquí a fin de años y creo que la reactivación va a ser muy importante para Alibaba, para JD.com y para todas estas que se benefician del comercio con los Estados Unidos, sobre todo retail, ¿de acuerdo? Va a ser bastante interesante revisar esas en el futuro. Yo voy a tomar algunas posiciones, de hecho hoy han tenido un buen día NIO, JD, Baba, entre otras, y creo que va a ser el inicio de una mejor momento para las acciones chinas. Aquí tenemos a Standard Plus 500 llegando a nuestro objetivo. Nuestro objetivo lo invitamos nosotros desde octubre del año pasado, septiembre-octubre, cuando mostramos este soporte y dijimos que en esta zona creo que no podría caer más el precio. Encontramos los puntos de soporte, empezamos a comprar más fuerte acá y terminamos teniendo un 30% de subida hasta en el objetivo que pintamos en esa zona que yo he pintado anteriormente. De hecho, yo había dibujado, si ustedes recuerdan, sin saber si iba a llegar o no, una línea en la que les había dicho a ustedes que podía darse un triángulo simétrico que podría traer el precio, atraparlo en esta zona, lo cual haría que el precio, si darse el caso hipotético que se dé ese caso, ¿no? Podríamos poner al precio en una posible corrección de un 10%. Y eso es lo que yo les vengo diciendo, aproximadamente un 10% es lo que yo estoy viendo de corrección, porque si se da un triángulo completamente simétrico, que lo debería pintar un poquito mejor, después se los paso con más calma uno simétrico, ¿de acuerdo? Pero cuando lo tenga dibujado,
es un 9 a 10% aproximadamente. Y eso va a ser el objetivo de esa corrección, que es cuando creo yo los commodities, inclusive Bitcoin, lo voy a poner en ese orden de ideas, y el oro también, porque una vez pase esto, mucha gente se va a tratar de refugiar. No van a irse a los commodities, sino que van a simplemente a buscar otro refugio. Y un refugio es el oro, siempre lo ha sido, o también lo ha sido Bitcoin, puede empezar a actuar como refugio. Otro refugio que nosotros conocemos es el dólar. Y les he comentado que el dólar, el Dixie, por ejemplo, voy a mostrarle un momentico el Dixie rápidamente aquí. El Dixie había tocado los $99. Yo les dije, vamos a pasar por debajo de $100 el Dixie. Pero miren el repunte que tiene el Dixie el día de hoy. Y yo creo que el Dixie está tocando su soporte. Ahora, el soporte del Dixie real está en este canal antiguo, desde 2008 viene este canal. Pero estaría cerca a los 96, 97 acá en esta zona. Ahora, si se baja directo desde aquí, sería 93. O sea, 94 cuando mínimo. Pero la media móvil de 200 está en 98. Ya se acercó bastante a la media móvil de 200. Por lo que a mí me parece que el Dixie está llegando, no está todavía ahí posiblemente, pero está llegando a su soporte final. Y una vez repunte el Dixie, quiere decir que el dólar va a ser otro refugio para ese momento en el que se salgan de las acciones. Y ese momento va a venir con compras en petróleo, compras en gas, ya les voy a hablar del gas, pero compras en petróleo, compras en gas, compras en commodities, pero también en value, por algunas acciones que tengan que ver con estas empresas de petróleo, por ejemplo, el ExxonMobil, Chevron, Occidental, van a tener repuntes. Estas me gustan para fin de año. Y el dólar también va a ser refugio. Mucha gente va a mantener $100 y se van a quedar quietos en dólares esperando a ver qué pase nuevamente. Y eso va a hacer que el dólar nuevamente repunte, como le pasó en esta zona, que llegó hasta los 115. No creo que llegue hasta 115 nuevamente, pero podríamos ver un dólar nuevamente en los 106 o 110 aproximadamente, ¿de acuerdo? Y esto va a hacer que sigan viendo una caída en la bolsa. Cuando esto cambie nuevamente, vamos a tener una bolsa en subida, que es cuando creo yo que va a terminar de bajar las tasas de interés de la Fed, posiblemente. Y vamos a tener una Fed con una estabilización en los 3%, 2.5% y un mercado que retome nuevamente el alza y que va a ser con mucha más fuerza en ese orden de ideas, ¿no? Así que hay que estar atentos al Dixie. El Standard Poor's 500, en mi opinión, ya llega a su soporte, a su resistencia y se puede tomar ganancias aquí. Sin embargo, ojo, voy a decirlo, no creo que estemos todavía finalizando el movimiento alcista, lo he dicho antes. Si la semana es buena y Powell termina dando buenas noticias, podríamos continuar el movimiento alcista y ver el siguiente punto de resistencia en los 4.740 aproximadamente. 4.740 aproximadamente. Ahí tenemos al Nasdaq también, algo similar que podría seguir subiendo. Sin embargo, toca nuestro punto de resistencia que habíamos comentado, de $16,000 exacto, toca y se baja. Y hay que esperar a ver esta semana porque las tecnológicas reportan esta semana, podría romperlo. El siguiente target estaría en la zona de los puntos Fibonacci que hemos pintado anteriormente y es en los 16.800, que ese es un all-time high, o sea, podría ir a buscar el all-time high en Nasdaq, pero hay que esperar a ver esta semana y lo que diga Powell. Por eso que les digo, no nos anticipemos, no tenemos que adivinar, tenemos que esperar. Ya hemos tomado ganancias, hemos hecho las cosas bien. Entramos de los puntos más bajos, entramos en esta zona en el Nasdaq y tiene más de un 50% de subida desde el mínimo del año pasado. Así que muy buen rendimiento para los que entraron cerca a los mínimos en el Nasdaq. Entonces puede ir tomando algo de ganancia y esperar que el último dólar se lo gane otro. No hay que esperar hasta acá. Sin embargo, es probable que todavía no veamos una corrección inmediata en el Nasdaq. Aquí está lo que yo les decía de los commodities. La semana pasada, el mes pasado, el 75% de todos los commodities terminó ganando, dando un retorno mensual el mes pasado, lo cual indica que estamos viendo un repunte, una reaparición de los commodities. Yo vengo hablando de esto desde hace casi 2 meses que pasara y ya empieza a darse el fenómeno porque nosotros entendemos el mercado, anticipamos el mercado y por eso es que tenemos tan buen acierto. Y como otros decían, no, que Daniel me dijo que comprara en 2022 esta acción y entonces cayó y yo la vendí porque no sabe. ¿Qué hacíamos nosotros? Tú no puedes saber cuál es el punto de que va a terminar de caer una acción, pero tú sabes cuál es la acción que es buena, que está perdiendo valor por FOD, que no tiene nada que ver con su negocio y que tiene buenos potenciales. El caso de Airbnb, que ahora mismo está en 148, 150 casi. Y compramos por debajo de 100, inclusive por debajo de 90 hicimos una compra, porque veníamos hablando de esa acción y hemos comprado en muchos puntos
Y a pesar de que seguía cayendo, seguíamos comprando. Entonces, ahora entienden esos que compraron conmigo y los que no vendieron y que no se desesperaron, cuál era la intención de comprar en un buen proyecto a buen precio. Porque tú compras cuando todo el mundo tiene miedo, cuando todo el mundo está llorando. Tú no compras cuando todo el mundo está celebrando, que es el error que la mayoría comete. Nosotros compramos allá y reinvertíamos y reinvertíamos y reinvertíamos. Ahora estamos cobrando en casi todas, en casi todas. Y esa es la forma que se hace. Y es por eso que ahora estamos comprando en commodity. Inclusive cuando estaba cayendo empezamos a comprar. Y le decía, empecemos a comprar ya porque ahora es que empieza a comprarse el commodity. Porque ya está bien barato y ahora empieza va a haber un cambio en el chip de las políticas de la Fed pronto. Y ahí es cuando viene a agarrar fuerza los commodities y todo el sector de construcción, todo el sector de energía. Y van a ver que esto se va a hacer el futuro, pero no inmediato. Hay que esperar 6 meses para empezar a ver algunos de estos movimientos, pero el mercado se va a anticipar. Inclusive puede esperar hasta 12 meses para ver la reactivación de la construcción, pero desde ya empiezan a comprar, desde ya. Porque ya saben que en 12 meses es lo más probable que estemos en una reactivación económica, ya con una tasa de interés quizás por la mitad inclusive. Así que se invierte, amigos. Y aquí les tengo el petróleo. Miren el petróleo. Yo les decía aquí esta zona que estaba barato. La inflación se va a ver afectada con esta subida de petróleo, sin duda. Por eso es que es tan importante que el shelter empiece a mostrar los números en esta zona. Empiece. Porque ya ahora vamos a tener a la energía golpeándolo. Ya bajamos todos los gastos de consumo, bajamos toda la comida, la inflación de la comida ya se cayó, pero la energía puede empezar a repuntar ahora y es importante que para ese repunte tengamos un shelter que ya empieza a mostrarse más bajo. Miren cómo rompe la media móvil de 50 y miren cómo rompe ahora mismo la media móvil de 200 y sale de la media móvil de 200. Un buen punto de target en los 83.66, 83.60 y el siguiente target mío para el petróleo es 94. Creo que este mismo año vamos a conseguir los dos targets. Creo que el petróleo se dirige hacia los $94. Y otro que se ve muy interesante es el gas natural, que es mucho más difícil. Si quieres quedarte en el petróleo, este va a ser más complicado que ocurra, pero si tenemos un invierno un poco más frío, que se espera un poco más frío este año, vamos a ver qué pasa. Pero si se llega a dar un poco más frío, vamos a tener el efecto de invierno del gas en Europa y vamos a ver que el gas pueda llegar hasta pasar los $3, inclusive llegar a la media móvil de 200 en los 360, aproximadamente 350 cuando se toquen. Creo que puede llegar a ser el target para el gas este mismo año. Inclusive me atrevo a decir que podría pasar los 350 si llega a haber un frío un poco más fuerte. Creo que el gas está a punto de tomar un cambio radical en el precio. Creo que esta caída del gas ha sido producto de muchas situaciones que ya no están en este año, como la cantidad de reservas que se hicieron por la guerra, todos los problemas que tuvimos con Putin, etc. Esto ya ha cambiado. Bueno, seguimos con los problemas, pero ya tenemos claramente las cosas definidas. Entonces, creo que el gas puede tener un repunte de aquí a fin de año. NIO, como les decía, las empresas chinas, el target que estoy viendo para este momento, el target de NIO está en el máximo anterior de 13.30 y en los $14 aproximadamente, 13.30 y $14. Aquí les he dibujado este target, lo pueden revisar esta línea verde. Hace muy bonito el pullback, miren cómo rompe la media móvil de 50, pullback a la media móvil de 50 de manual, sale, rompe la media móvil de 200, pullback a la media móvil de 200 y rompe el máximo anterior de manual, así que va a buscar el siguiente target. Creo que está claro que el target para NIO está entre los 13.30 y $14. Bitcoin rompe en este momento esta bandera que habíamos comentado, es importante, aunque encuentra soporte en la media móvil de 50. Vean el volumen no está bueno en Bitcoin. Y ese volumen no tan bueno en Bitcoin nos muestra que no hay una fuerza bajista en este momento importante. Bitcoin todavía puede aguantar en la media móvil de 50, aunque yo pienso que el punto de compra si no tiene Bitcoin va a ser en esta zona, en la media móvil de 200. Ahora, yo tengo Bitcoin, por eso es que no voy a comprar acá. Si tú no tienes, quizás puedes buscar alguna compra aquí, pero a mí no me gusta esta compra después de la ruptura de la bandera. Yo preferiría esperar a que la rompa la alza antes de comprar aquí. Sin embargo, si toca la media móvil de 200, creo que sí puede ser un buen punto de compra para los que estén buscando una oportunidad. Ya que si la gente se quiere refugiar en el dólar, se quiere refugiar en gold, se puede refugiar en petróleo, en algunos de estos commodities que han servido muy bien de refugio, y encuentran a Bitcoin nuevamente como una posibilidad de refugio ante una crisis que no existió, pero que, a ver, hizo mella, la situación bancaria, etcétera, etcétera. Yo creo que podrían empezar a buscar algo aquí con Bitcoin. Ahora, yo en lo personal creo que los bancos se van a beneficiar mucho y son otro de los sectores que pongo junto con los chinos y junto con los commodities que van a tener buen potencial para aquí a fin de año. Creo que los regionales, sobre todo, cuando empiecen a cortar las tasas de interés,
van a tener un muy buen repunte, podrían volver a valer lo mismo que valían antes de la crisis bancaria que se presentó este año y podríamos verlos nuevamente en sus puntos anteriores. Yo todo esta que ustedes ven aquí lo estoy operando en un solo broker que se llama QuantFury. ¿Y por qué utilizo QuantFury nada más? Porque tengo todos los commodities que te dije, todas las acciones que te dije están aquí, todos los índices que te dije están aquí, todos los criptomonedas que te dije en este video están aquí. Todo esto lo veo en un solo sitio, sin comisiones y con apalancamiento hasta de 20x sin pagar en la noche por ninguno de estos apalancamientos. Este es un broker que compite con Interactive Broker, un broker que compite con Ameritrade, un broker que no hay un broker como este fuera de los Estados Unidos. Que tenga la oportunidad de tener un broker como este fuera de los Estados Unidos es lo que a mí me parece interesantísimo y es por eso que lo he recomendado, me parece muy bueno para operar el mercado QuantFury. Y si utilizas el código Daniel, te regalan hasta $250 en acciones o criptomonedas una vez te registres con ellos y depositas. Así que está muy interesante para operar QuantFury. Revísalo, bájate la aplicación, dime qué tal te parece. Déjame en los comentarios qué tal te parece el broker y cómo te ha ido, porque la verdad es que es muy bueno, muy sólido en mi opinión. Un abrazo como siempre, amigos. Ya saben, los espero el próximo viernes. Este miércoles, ya saben, en el programa de cuánto nos queda en vivo para la decisión de la Fed y el viernes con un adelanto de muchas más de las acciones que voy a ir mostrándoles a ustedes para operar en los mercados. Por ejemplo, les estaba mostrando ExxonMobil. Aquí tenemos ExxonMobil, que mira, viene con una caída, rompió esta zona y ahora tenemos un repunte. Si lo ven, un repunte en los 100 a 105. Si rompe la media móvil de 50 y vuelve a entrar acá, podríamos ver un movimiento interesante. Chevron, CBX, perdón. CBX, miren qué bonita ruptura aquí del máximo de los 160. Podríamos ir a buscar esos 180, quién sabe, pero lo importante es que seguir el petróleo, están muy buenas ambas en esa situación. Oxy, que me parece también muy buena, y miren los precios que tiene Oxy en este momento. También está teniendo una bandera que podría romper. Digamos de 200, son tres acciones interesantes para seguir en el sector de energía uso, que este ETF que sigue el petróleo ya está en QuantFury. ¿Sabían que ya está en QuantFury? Ustedes sabían que ustedes pueden operar uso en QuantFury. Mire, en un segundo, aquí lo tienes. Y este es el ETF del petróleo que sigue muy de cerca el precio del petróleo, muy parecido a lo que hace GLD con el oro. Yo en lo personal invierto mucho en el ETF de USO porque me permite invertir en el petróleo de manera más rápida y sin que venzan los futuros. Así que, bueno, ahí te dejo algunas de las ideas que puedes hacer para operar todo esto en QuantFury. Un abrazo como siempre, yo me despido, nos vemos el viernes, hasta la próxima. Chao, chao.